Hola, en este video te vamos a mostrar cómo es que instalas la plantilla que acabas de descargar y cómo utilizar la plantilla con Visual Studio 2010 o 2012, el de tu preferencia. En primer lugar, tienes dos archivos una vez descomprimido el archivo que descargaste y damos clic en el archivo Setup y continuamos con el asistente de instalación. Una vez instalado, vamos a contar con el escritorio con un icono que dice instalar plantilla. Le damos doble clic y tenemos el elemento que vamos a instalar, que es el generador AOP Beta. Damos clic en siguiente. En este caso nos pide una confirmación ya que no está firmado el archivo. Le decimos que sí y en finalizar lo instala, ¿no? En mi caso lo reinstalo porque ya lo tengo. Voy a decirle que sobrescriba y la instalación se completó correctamente. El siguiente paso es que abramos nuestro IDE de preferencia, ya sea Visual Studio 2010 o 2012, y vamos a crear un nuevo proyecto. Deberíamos tener dentro de las plantillas de Visual C# en la categoría Windows la opción de generador de arquitectura orientada al proveedor beta. Seleccionamos la plantilla y le colocamos un nombre. En este caso vamos a hacer, le coloco un nombre y vamos a hacer un paso previo a la generación. En primer lugar es poner el nombre de nuestro servidor a partir de la base de datos o del origen de datos que vamos a generar. En este caso el proveedor que estamos utilizando por default es SQL Client para Microsoft SQL Server, y posteriormente, como vamos a ver en el proyecto, este proveedor puede ser cambiado, ¿no? En este caso voy a poner mi servidor local. Voy a usar autenticación de SQL Server y elegiré una base de datos. Por ejemplo, acá tengo una base de datos de prueba. La conexión es correcta y generamos. Le damos que sí para confiar en la plantilla que nos va a generar el código. Y una vez terminado, generado correctamente, lo que se ha creado es una solución con 3 proyectos. Cada uno de estos proyectos corresponde a la clásica estructura de 3 capas, donde tenemos el proyecto GUI, que es la parte de interfaz de usuario, el proyecto BLL, que es la capa de lógica de negocio, y el proyecto DAL, que es la capa de acceso a datos. Y dentro de esta capa de acceso a datos podemos ver que se nos ha generado una clase por cada una de nuestras tablas, en este caso para el proveedor de SQL, y aquí está la implementación de dichas clases. Por ejemplo, vamos en primer lugar a compilar la solución, compilación correcta. Por ejemplo, entramos a una clase, la clase documento, y lo que tenemos aquí es, estamos haciendo una instanciación a nuestras clases de SQL Client, pero estas pueden ser cambiadas. Por ejemplo, yo puedo luego implementar aquí el cliente de Oracle o el cliente de MySQL, y ni siquiera tendría que digamos cambiar una referencia a nivel de proyecto. Simplemente esta cadena de texto que se está consumiendo puedo cambiarla por el espacio de nombres de esta nueva carpeta que vaya a crear, ¿no? Que por ejemplo, si vemos SQL documento provider, es este espacio de nombres con el nombre de la clase, el cual hace referencia aquí. Esta cadena está por defecto ahí, la podemos consumir quizás desde el archivo appconfig para quizás evitar modificar código ya compilado. Lo que tenemos aquí obviamente es en el provider, son clases abstractas que van a consumir las clases ya implementadas según el proveedor de preferencia, ¿no? En este caso el proveedor por defecto de SQL que ya viene.
tenemos unas clases de entidades que también se generan, que son clases que tienen un constructor y propiedades basadas en las columnas de las tablas de nuestra base de datos que elegimos. Y lo que también se nos genera, una vez está toda esta parte del acceso a datos, es la parte de lógica de negocio, ¿no? Donde igualmente tenemos un mapeo de nuestras columnas dentro de la base de datos a través de propiedades, pero también tenemos los clásicos métodos para ya realizar el CRUD, donde podemos traer un elemento por ID, todos los elementos, insertar, actualizar, borrar elementos, y acá está la generación de las listas. Pero toda esta lógica de negocio que es soportada por este acceso a datos a su vez está soportado por procedimientos almacenados. Por ejemplo, si vemos aquí oficina, vemos que para cada uno de nuestros métodos ya implementados con el acceso directamente a la base de datos, está hecho a través de procedimientos almacenados, los cuales ya son llamados y toda la codificación está creada, ¿no? Entonces estos procedimientos almacenados, ¿dónde los tenemos? Los tenemos finalmente en nuestro proyecto de interfaz de usuario. Por ejemplo, yo tengo en este momento los procedimientos almacenados. Borrar, tengo borrado lógico también, tengo traer todos los elementos o traer todos los elementos según según campo lógico, igual traer por ID un elemento, traer un elemento por su llave o traer un elemento por su llave pero solo los que tienen cierto estado, hacer las inserciones y las actualizaciones. Por ejemplo, para ver un ejemplo simple, yo voy a en este momento a crear en primer lugar los procedimientos del get all o traer todo, y voy a ejecutar ese archivo que ya me ha generado los procedimientos almacenados para cada una de mis tablas. Entonces, como pueden ver, se ha generado el procedimiento almacenado, en este caso para la tabla asignación día, para la tabla asignación día detalle, para la tabla bus, para todas las tablas, ¿no? Selecciono mi base de datos, que fue la base de datos de encomiendas, y ejecuto. Fue creado correctamente. Entonces, como ya tengo la implementación tanto del procedimiento almacenado como toda la parte de acceso a datos, como toda la parte de lógica de negocios, e inclusive las referencias están creadas, lo siguiente que me queda es consumirlo simplemente. Por ejemplo, yo voy a consumir ahorita una tabla y voy a mostrar los elementos en un combo. Lo que haría sería usar elementos enlazados a datos, donde crearía un nuevo origen de datos. Este origen de datos sería objeto, y buscaría dentro de mi listado de clases que tengo en mi capa de lógica de negocios. Por ejemplo, las ciudades. Finalizo. Como ya tenemos mapeadas todas las columnas de mis tablas a través de propiedades en estas clases, simplemente quiero decirle que quiero mostrarle el nombre y que el valor que va a contener el combo es el ID ciudad. Ahora, como pueden ver, se ha creado un binding source para este enlace a datos, pero tenemos que completar este binding source con algún código. Entonces, en el constructor vamos a completarlo. Binding source con su propiedad data source, vamos a asignarle qué valores va a tener. ¿Qué valores tendrá? Ponemos ciudad. En este caso vamos a hacer using de la capa de lógica de negocios. Ahora sí reconoce la clase y como ven tengo mapeado los métodos. En este caso quiero traer toda la colección de ciudades. Y listo, eso sería todo. Y si corro la aplicación, como pueden ver, se listan automáticamente todas las ciudades. Sin necesidad de codificar ningún procedimiento almacenado o poner las sentencias SQL en duro. Y obviamente usando una estructura en capas que me va a permitir tener escalabilidad y de alguna forma soporte y orden para realizar mis aplicaciones. Para hacer una última demostración de lo que tenemos, por ejemplo, voy a crear
procedimientos también de inserción. Tenemos acá la inserción, estoy en encomiendas, lo ejecuto, se creó todo. Y por ejemplo también quiero hacer la inserción de más ciudades. Digamos que tengo acá un cuadro de texto, un botón, y cuando un botón que diga agregar ciudad. Entonces en el momento que yo agrego ciudad, volvería a listar el combo con los datos de la base de datos. Damos clic aquí, quería, donde sería, nuevamente llamaría a mi clase ciudad, pero en este caso le digo que inserte. Que va a insertar, me pide los parámetros, que son todos los campos que necesito completar en mi entidad, en este caso ciudad. Como ID ciudad le pondré 0 porque en ese momento yo ahorita sé que mi base de datos es un entero autoincrementable. Como nombre ciudad le voy a poner el valor que ponga en mi cuadro de texto. Como observación, en este caso le voy a poner vacío y tiene un estado true. Luego de insertar la ciudad, limpiaría mi cuadro de texto y también listaría nuevamente el combo. Digamos que esto de aquí lo vamos a extraer en un método que se llame listar, y acá llamaría nuevamente a listar. Ejecutamos. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ponerle la ciudad de Lima, agregamos y vemos que ya la tenemos en nuestro combo. Entonces prácticamente hacer un listado de una de mis tablas de base de datos y agregar registros a mi tabla de mi base de datos usando una estructura en capas con procedimientos almacenados no me ha tomado más de 4 o 5 líneas de código, y todo trabajado desde la parte de interfaz completamente limpio, sin la necesidad quizás de conocer por debajo el funcionamiento del acceso a datos propiamente dicho. Obviamente estas clases son manipulables y toda la parte de acceso a datos ustedes la pueden adaptar de la forma en la que necesiten adaptarlo y aprovechar este potencial de generación de código para que ganen tiempo, por lo menos en toda la parte de CRUDs, y luego se dediquen a implementar realmente el proceso de negocio de su aplicación. Por último, dentro de la generación tienen un archivo LM. En este archivo LM ustedes tienen una dirección en la cual les agradecería que por favor puedan responder un cuestionario que apenas les tomara un par de minutos, detallando acerca de su experiencia con la herramienta, dando un feedback quizás de la funcionalidad para ir mejorándola. Vamos a entrar. Y es un cuestionario que necesito que completen para poder con fines de investigación de esta aplicación. Les agradezco mucho su tiempo y por haber descargado la herramienta. No olviden que pueden escribirme al Facebook con respecto al uso de la herramienta si tienen alguna duda y dándome su feedback para mejorarla. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Gracias.